Bueno, nuevo vídeo, vamos para la oficina de la startup porque hoy vamos a explicar precisamente cuáles son las diferencias entre startup y empresa grande. Porque es una cosa súper importante que tengas en cuenta y que sepas muy bien las diferencias y qué te interesa a ti más si estás dando tus primeros pasos en el mundo laboral o oye, si estás terminando la carrera, buscando tus primeras prácticas, has tenido un primer curro, algo así. Quiero que te hagas súper consciente de las diferencias entre una y otra, porque al final no es porque haya una mejor que la otra, sino porque tú, dependiendo de lo que quieras buscar en tu futuro profesional, vas a necesitar de una o de otra para llegar más rápido y para que tenga más sentido y para que te acerque a tus objetivos. Y además porque dependiendo de cómo seas tú, o sea, de tu perfil de persona, de tu personalidad, vas a encajar más en una que en otra. Entonces es súper importante que pienses sobre eso, sobre lo que tú estás buscando y cómo eres. Aquí estamos en Startup, como ves, joder, todos los neones, la gente por ahí trabajando. Hoy es un viernes a las 6 de la tarde y todavía hay gente por ahí, que eso te da un poco la métrica del ritmo de startup, pero como te digo, no hay una cosa mejor que la otra. Yo te lo cuento porque yo he estado en ambos sitios. Anteriormente sí que he estado trabajando en una empresa grande y ahora estoy en una startup. Y te quiero contar un poco, en base a mi experiencia y lo que conozco, las diferencias y, oye, ¿qué te sirve a ti? Mira, quería entrar por aquí, pues es un ejemplo perfecto, tío, de la flexibilidad de la startup y de cómo cambia y de, sobre todo, que está mucho más orientada a resultados. Pues, mira, tenemos por aquí a Adrián, tío, estoy grabando vídeo. ¿Qué tal, Raúl? ¿Cómo ¿Qué estás? pasa, Guzmán? ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Cómo vais? estás, tío? Muy bien. Mira, tío, Adrián es ejemplo perfecto para ver diferencia entre startup y empresa grande, porque eh, la startup es muchísimo más orientada a resultados, es mucho más individualista en ese sentido de, joder, depende de mí, el cómo lo voy a conseguir, el cuánto voy a crecer dentro de esta empresa y demás. Adrián, tío, esta mañana has abierto un Un cliente, ¿no? cliente, Hoy sí. es viernes a las 6 de la tarde y el tío está aquí currando para pelearlo, para cerrarlo, porque, joder, porque no hay una estructura por encima de la que va a depender de decir, oye, yo he hecho Total. mi trabajo esta mañana, me piro y eso ya cae en otro departamento, va de otra manera, sino que Total. depende mucho más de ti. De hecho, tío, el cliente está ahí, estamos ahí a tope, Sí. pero ahora estamos con otro cliente, que es lo que tú Ah, decías, que joder. va a resultados, que Sí. detrás de uno va otro y seguimos a tope. De puta madre, Así que de nada. puta madre. Y por ahí está Raúl, que también, afinando el tiro, compañerismo aquí. Mira, también diferencia de roles que no pasa tanto en una empresa grande porque está mucho más jerarquizada. Está Adrián, que es un perfil mucho más junior, currando con Raúl, que es el director de recruitment, aquí los dos a piñón y dándole caña. Gracias, Muy chicos. bien. Voy a contar, voy a seguir contando cómo va esto de la startup y la empresa grande. Entonces, quiero que vayamos para allá porque tengo una serie de cosas apuntadas en la pizarra que si no se me van de la cabeza y os voy contando cuáles son todas estas diferencias, pues desde, oye, cultura, ambiente laboral, salarios, qué me viene mejor a mí a nivel de currículum y demás, y os lo explico todo en detalle. Mirad, para mí uno de los primeros criterios que más tenéis que valorar es el aprendizaje, ¿vale? Que no es que vayas a aprender más en una que en otra, sino que las formas de aprendizaje son distintas. Y si tú eres una persona que podría ser una de las opciones, que lo que más busca en tus primeros pasos profesionales es de qué manera voy a aprender y dónde voy a aprender más, te interesa ser muy consciente sobre esto. Y quiero que lo pienses todo el rato así y lo vayas valorando, porque vamos a hablar de currículum. Lo que más te interesa a ti es el currículum o por qué te interesa el currículum. Lo que más te interesa es ganar más pasta al principio y por qué, o aprender más, oye, o estar en un ambiente laboral. No sé, los vamos viendo y os voy contando un poco cuál ha sido mi experiencia y las diferencias que hay entre ellos. Mira, el aprendizaje, lo que decía es que no es que en una aprendas más que en otro, pero sí de manera muy distinta. Porque mientras que en la gran empresa el aprendizaje está mucho más estructurado y está muy claro lo que vas a aprender, porque es que además es evidente, quiero decir, tú piensas que en una gran empresa tu rol se lleva haciendo durante los últimos años y décadas de años los mismos tipos de perfiles, de la misma manera, cada vez está más optimizado y tienen clarísimo qué es lo que tienen que aprender esos perfiles para desempeñar mejor su rol. Mientras que en una startup es muchísimo más caótico, que también tiene sus cosas buenas, que es decir, oye, tú vas a poder tocar más áreas, por ejemplo. Mira, te pongo un ejemplo que es bueno. Si tú, por ejemplo, eres un perfil muy emprendedor y quieres montarte una empresa lo más rápido posible, pues otra opción es, oye, me quiero hacer muy bueno en inteligencia artificial o en algo financiero y entonces dices, voy a aprenderlo de los mejores, de lo que ya ha funcionado durante años y ahí te vas a empresa grande. Pero si lo que buscas es, oye, quiero saber cómo funciona una empresa, cómo se ha montado para luego montar la mía, probablemente una startup
te venga mucho mejor, porque al final vas a poder tocar muchísimos más palos y muchísimos más de departamentos. Vas a poder mirar qué hacen en recursos humanos, ver qué hace el departamento financiero, ver el departamento de marketing, aunque tu rol sea de business manager, pero vas a estar en contacto con ellos, vas a comer con ellos, vas a intercambiar conversaciones, que en cambio en una empresa grande vas a trabajar mucho más en tu departamento, que de nuevo es distinto, no es malo, sino que si tú quieres ser muy bueno en el sector financiero y aprender lo máximo sobre finanzas, muy probablemente lo que mejor te venga es coger el rol de analista financiero de un gran banco de España. Porque el aprendizaje que vas a tener va muchísimo más enfocado, va muchísimo más dirigido y mucho más específico a lo que tú quieres conseguir y te lo van a enseñar mejor. Entonces, que tengas muy claras esas diferencias. Luego está el tema de la responsabilidad. Segundo punto, mira, la responsabilidad yo creo que es un poco evidente que en una startup es más sencillo que si tú eres un chaval joven que se quiere mover y crecer rápido, puedas destacar más. ¿Por qué? Porque es más posible que se te escuche y es más posible que se te escuchen las iniciativas. Mientras que en una gran empresa puedes conseguir responsabilidad, pero está más jerarquizada. Es decir, están más claros cuáles van a ser tus siguientes pasos, cuándo vas a dirigir un equipo y de qué manera vas a hacerlo. Pero ojo, porque en una startup a veces te puedes sentir mucho más perdido. Es decir, mientras que en una gran empresa, oye, tus roles y responsabilidades están muy marcados y muy claros, en una startup puedes ir bailando un poco más por ahí, oye, tener momentos de no sé muy bien lo que estoy haciendo, si estoy poniendo el foco en las cosas adecuadas, pero también es verdad que por un mismo tema, decir, una startup es una empresa iniciándose, lanzándose a mercado o en crecimiento, con mucho potencial de crecimiento. Si la empresa crece mucho, tú vas a poder coger mucha responsabilidad, porque al final, joder, estabas ahí, ¿no? Y si tú te unes el número 5 a una empresa y en de tus tareas que tú haces, imagínate que haces un rol comercial, creces muchísimo en la parte comercial y se incorporan 8 nuevos comerciales, hombre, igual contratas a un director comercial, pero igual inicialmente te toca a ti llevar ese equipo, ¿no? Entonces, es muy distinto el planteamiento y depende también lo que te mole. Si eres una persona que no se mueve mucho, y esto, tío, tienes que ser honesto contigo mismo, mira también esto para conocerte y para saber qué te viene mejor, si empresa grande o startup también, mira hacia atrás. Por ejemplo, en la parte de aprendizaje, cuando has tenido que aprender cosas con anterioridad, oye, ¿qué te molaba? Ir de manera súper caótica, súper desestructurada, de saltar de una cosa a otra, de nutrirte de todo lo que ibas pillando, de preguntar a gente distinta y tal. O enseguida que tú has querido aprender una habilidad, lo que has dicho es, oye, me voy a comprar este curso o voy a hacer este máster o quiero esta formación que esté súper estructurada, súper organizada, que me lo den todo en los parámetros que yo lo quiero escuchar. Piénsalo, porque eso te va a servir mucho a, oye, cuando he tenido que ser responsable de algo, como si es de un trabajo de clase, ¿no? ¿Qué tipo de responsabilidad he buscado tener? ¿Cómo me he movido, ¿no? A lo largo de mi vida en mi pasado. Y eso te va a dar muchas claves. Luego está el tema de la cultura. Aquí también es fácil pensar que, joder, que el bueno es la startup, no, porque tiene un ambiente mucho más animado, pasamos por ahí, justo han cortado la música, pero hasta hacía un segundo que empecé a grabar que he dicho, joder, no sé si se va a captar todo el micro y puede ser un desastre, estaban ahí con música a tope, tal. Es mucho más normal tener ese sentimiento como más de familia, ¿no? Que se dice de una startup, pero ¿por qué es más lógico? Porque al final es una empresa en la que se juntan perfiles súper distintos, de una persona muy técnica, con una persona más financiera, de recursos humanos y tal, y al final lo que queremos es que todo el proyecto vaya para adelante y todos empujamos a la vez con un objetivo súper claro, mientras que en la empresa grande, en realidad, en tu departamento, joder, por mucho que lo hagáis súper bien y tengáis muchísimo impacto y vuestro proyecto de vuestro área de Deloitte o de una Big Four en estrategia de negocio sea el mejor que se ha hecho y buenísimo y lo bordáis, es imposible que Deloitte ese año aumente un 50% los ingresos. No podéis tener esa capacidad de impacto. Es evidente, vas a tener muchísimo más impacto en una startup. Y eso, joder, que me iba, pero estaba hablando de la cultura de empresa. Es que eso afecta muchísimo. Se nota un montón joder, compartimos todos el mismo el proyecto y esa sensación de sé que depende de mí, tanto como de ti, que esto hasta dónde lo queremos llevar, ¿no? Mientras que ese hasta dónde lo queremos llevar en una empresa se va a dirigir desde el despacho de juntas al que nunca has pisado en tu vida, ni puede que pises mientras estés ahí. Entonces es muy, muy distinto. Es verdad que a nivel de ambiente laboral, en la gran empresa tiene una cosa muy buena, que es que si tú eres una persona más
política, en el sentido más estricto de la palabra, probablemente encajes mejor en este tipo de cultura organizativa, que al final no quiere decir que sea mejor una que la otra, lo estoy diciendo todo el rato, pero es que es así, no se puede pensar así, porque tú pues, depende cómo te caigan tus compañeros, igual tienes un buen rollo que flipas con tu departamento y aquí te llegas a matar porque no coordinas en nada. De hecho, la startup tiene una cultura normalmente mucho más fuerte y mucho más agresiva, y normalmente quien no encaja con la cultura no puede crecer dentro de la empresa, y eso es muy heavy, y en una gran empresa no va a pasar tanto. Y eso, que no significa que la gente de Deloitte no se vaya a jugar al pádel los jueves, pero que entiendas las diferencias. Red de contactos. Mira, este punto es vital. O sea, si tú estabas pensando en cuál es tu próximo puesto de trabajo y no le estabas dando importancia qué tipo de contactos voy a hacer ahí y cómo voy a nutrir mi red de contactos, mal. Tengo que hacer muchísimo más contenido, porque es precisamente el tipo de contenido que yo hago. El último vídeo es precisamente sobre la importancia de la red de contactos, que sepas que eso es lo que más va a influir en tu carrera profesional y en las oportunidades que te surjan, lo que te nutra de tu entorno, y nada que ver con en qué empresa has trabajado, el nombre de esa empresa, el salario que tienes, el currículum, cómo promocionas o el ambiente laboral. Lo que más, los contactos. Entonces, si no lo has visto, mírate ese vídeo porque creo que es muy importante. Si ya eres consciente de la importancia de la red de contactos y lo tienes muy claro para tu decisión de entre startup y una gran empresa, te explico. Para mí, en una startup, los contactos que vas a hacer es más fácil que sean más fuertes, por ese sentimiento de pertenencia que decíamos eso, por esa cultura tan fuerte que hay. Es mucho más fácil que sean contactos fuertes porque al final compartes situaciones mucho más cercanas dentro de una startup, y es más fácil que tengas contactos amplios. Es decir, que conozcas a un tío muy bueno en finanzas, que conozcas a un tío que te mola cómo trabaja los procesos de selección, que conozcas a un tío muy técnico que sabe mucho sobre inteligencia artificial. En cambio, en la gran empresa te tienes que saber mover mejor. Es decir, en la gran empresa tu red de contactos no va a ser tan evidente, porque no vas a tener tantísimo acceso a los grandes puestos, y si eres un puesto más junior, me refiero, pero no vas a tener tanto acceso a ese puesto del directivo, del manager, del socio, porque está todo mucho más estratificado y mucho más jerarquizado. Entonces te tienes que saber mover mucho mejor. Es decir, si volvíamos al caso de un tío que quiere saber muchísimo sobre finanzas, que quiere ser el mejor en el mundo financiero, te va a tocar moverte mucho y pelearte y decir, oye, mostrar interés por el directivo del banco en el que estás, en la parte de banca privada, que se quiera sentar contigo, que quiera explicarte cosas. No es tan normal que se siente contigo como estábamos viendo el caso de el director de recursos humanos sentado con Adrián, que es un perfil mucho más junior, ¿no? Entonces, eso también lo tienes que tener bastante en cuenta, pero en la gran empresa se pueden hacer muy buenos contactos, porque hay gente muy profesional. Simplemente tienes que saber llegar a ellos. Es gente que está muy arriba en la escala de la empresa y que te interesa un montón estar cerca suyo si quieres crecer en tu carrera profesional. Estar cerca suyo, todo esto lo cuento en el vídeo, pero no me lo refiero en el sentido más psicópata de la palabra, de aprovecharme de ellos porque es solo por puro interés, sino hazlo de la manera más natural posible, porque realmente si ellos son un ejemplo para ti y tú admiras lo que hacen y te gusta cómo han llegado hasta ahí, demuéstraselo y aprende sobre ellos, porque la opinión personal que te van a dar ellos va a ser súper valiosa. Siguiente punto, venga, vamos a por el quinto, que es el punto del currículum, que yo creo que esto es una de las cosas que más se plantea uno, yo creo, cuando empieza en su primer rol laboral, que dice, joder, es que no sé si coger este puesto de becario aquí, que tampoco me apetece tanto, pero yo creo que para mi currículum vendría genial. Pues mira, te explico un poco las diferencias entre una startup y una gran empresa. Para mí, el valorar una startup en un currículum se me hace más complicado. Te soy sincero, o sea, cuando he tenido que ver perfiles de gente que me han propuesto para un puesto de mi equipo, cuando he tenido que ver perfiles de startup, dices, es que no la conozco, ¿sabes? Y en esta startup es como que te la juegas más, ¿no? Porque no sabes qué han podido estar haciendo, de qué manera se han movido, qué nivel de responsabilidad tenías, mientras que si sabes que es, oye, viene de ser Junior 1 en KPMG, sé exactamente lo que estaba haciendo ese tío. Y sé su desempeño y sé por qué KPMG lo ha fichado. De la otra manera, oye, he estado en una startup inmobiliaria, ha podido tener mucho impacto, ha podido tener poco impacto, depende un montón. Entonces yo te diría, a nivel currículum, si quieres una cosa muy específica, tienes muy claro que hay una startup que va a crecer un montón y que te va a ayudar un montón a tu siguiente paso laboral, ahí sí, pero es mucho más específico. En general,
si tú lo que quieres es crecer tu carrera profesional dentro del mundo financiero, joder, pongo todo el rato el mismo ejemplo, pero puede ser cualquier campo, una gran empresa va a ser como un check. Es decir, es más fácil que tú el día de mañana, en una entrevista de LinkedIn, un puesto de LinkedIn al que tú aplicas, el de recursos humanos que lo vea dice, este puesto me encaja, porque es exactamente lo que estaba buscando. Una persona que tenga 2 años de experiencia en un puesto financiero y encima reconozco la empresa. Ok, siguiente fase. Es decir, para pasar un primer filtro, la gran empresa normalmente te va a validar mucho más, que eso es lo que normalmente decimos con, joder, cojo este puesto en la empresa porque me va a venir muy bien a nivel currículum, ¿no? Y es súper normal hacerlo y está bien hacerlo. Lo que pasa es que tienes que tener en cuenta de que en la startup lo vas a hacer de otra manera. Yo siempre digo, el 85% de las ofertas laborales de este país no salen al público, o sea, se consiguen de otra manera, por las recomendaciones, por el propio entorno, por promociones, por tal, y no salen en LinkedIn. Entonces, tenlo muy en cuenta. Vamos al punto de salario, que sé que a muchos teníais ganas de que llegase a este punto. Pues dejadme deciros que yo no os puedo decir si se gana más en la gran empresa o en la startup, pero, de nuevo, las maneras de ganar dinero son muy distintas. En la gran empresa es controlable, escalable, trazable y vas a tener claro cuál va a ser tu salario. Vas a tener un bonus, puedes ascender más rápido que otra persona, pero normalmente tienes un camino súper pactado, que puede ser, oye, pues empiezo en junior nivel 1, me voy luego a junior 2, luego soy manager de un equipo, principal, associate, hasta que llego a senior o a un team lead, si estamos hablando de otro tipo de cosas, o tech lead o en analistas, pues también hay rangos y demás, y cada uno tiene unas bandas salariales y cada uno tiene unos tiempos, entonces tampoco puedes influir muchísimo, sino que, oye, junior normalmente de junior 1 a junior 2 estás un año, de junior 2 a manager estás entre 2-3 años, de manager al siguiente puesto estás entre 3 y 5 años, luego a senior, entonces todo está más controlado, más estratificado y oye, si tú lo que buscas es estabilidad financiera, probablemente buscas un esquema como ese, en el que también van a tenerte más en cuenta para planes de pensiones y tal. Es lo de siempre. Es un modelo que yo he probado durante decenas de años y está todo mucho más controlado. Saben cuánto tienes que ganar aquí, saben cuánto vales y cuánto merece la pena tu puesto dentro de un par de años, que ya te habrás adquirido otro nivel de experiencia. Lo estoy juntando un poco con promoción, pero lo vamos haciendo un poco a la vez. En una startup, yo te diría que el salario inicial versus empresa grande es más fácil que sea más bajo, pero que tengas más oportunidad de crecimiento más rápido, más orientado a resultados, es decir, más bonus, más iniciativas, o sea, más incentivado tu rol. Incluso una cosa que es muy potente en la parte de startup, que en una empresa grande es imposible, que es que incluso puedes llegar a tener porcentaje de la empresa. Puedes entrar al equity de la empresa y podrías ser socio de la empresa. Esto depende de lo que te muevas y depende de cómo lo negocies y de qué manera, pero piénsalo. En una startup, si tú entras, por ejemplo que poníamos antes, oye, soy el 5, el puesto número 6 que contratan dentro de la startup y llevo el departamento comercial y me voy de esa startup cuando somos 90, probablemente tu desempeño y tu importancia dentro de esa empresa ha sido la de socio. O sea, es que lo has levantado desde cero. Entonces, si has sabido negociar tus condiciones y has sabido gestionar bien tu contrato, probablemente te hayan ofrecido un plan. Normalmente se hace, oye, pues a 4 años vista, por unos objetivos vas desbloqueando equity y tal, y puedas llegar a ser socio. En cambio, en una gran empresa hay tantos miles y miles y miles de empleados que plantear una cosa así no tendría sentido, ¿no? Entonces, oye, eso que lo tienes que tener en cuenta. Te lo estaba juntando todo el rato un poco con promoción, lo que te decía. En la gran empresa, muchísimo más estratificado y muchísimo más claro cuáles son los siguientes pasos. Y la manera de promocionar, que aquí me parece lo importante, no la puedes acelerar mucho. Es decir, oye, que es que de aquí son 2-3 años. Es que como mucho lo vas a hacer en 2, pero nunca lo vas a hacer en 1. De aquí son de 3 a 5 años. Si eres muy bueno, lo vas a hacer en 3. Si no hay tantas oportunidades, es que muchas veces depende simplemente de, oye, es que el año pasado promocionaron un montón de managers, este año no podemos promocionar a tantos porque nos vienen dadas las estrategias a nivel alto desde nuestra sede en Europa y en España va a haber 20 managers nuevos este año. No entras ahí.
pues tienes que esperar un año más. O sea, es que no depende tanto de ti. En cambio, en una startup sí que depende mucho más de cuánto seas capaz de moverte y depende mucho más de ti, de los resultados que tú traigas para la empresa. Yo estuve en la startup de consultoría tecnológica, que es Ascended. Yo entré en el departamento de ventas y a los 10 meses o un año o una cosa así, ya dirigía el departamento de desarrollo de negocio. ¿Por qué? Porque había que contratar mucha gente y en ese momento era muy bueno en ventas y alguien tenía que llevar esos perfiles que estaban entrando porque la empresa estaba creciendo y no había ahora mismo un caso de vamos a contratar un director comercial o tal. O sea que alguien tenía que asumir ese rol, ¿no? Pues también hay que saber estar en el sitio y en el momento adecuado. Y el último punto, flexibilidad. Bueno, pues un poco lo que te puedes estar imaginando. La startup en general es más flexible en cuanto a horarios porque es más orientada a resultados. Es el caso de Adrián. El caso de Adrián es perfecto. Un tío que un viernes ya serán las 6:30 de la tarde, está aquí currando el tío en su horario, pero que si llega el lunes a las 10:30 de la mañana, a mí me va a dar igual. Ese tío yo sé que está currando, que está sacando su trabajo y me da exactamente igual a qué hora entre el lunes por la puerta. En una gran empresa no funciona así ni de coña. Y que no quiere decir que en una gran empresa no se curre mucho y no se curren muchas horas. De hecho, muchas veces el pensamiento común es, no, es que voy a entrar de becario, de junior a una Big Four y me van a tener explotado durante todo el día y hasta la noche. Bueno, eso que sepáis que es por un tema de que en España, por desgracia, no se potencia tanto el talento y al final competimos proyectos a nivel europeo a base de horas hombre. Y no tanto, pero esto daría para otro vídeo, y no tanto a base de talento como lo pueden hacer otros países de Europa o lo pueden hacer en Estados Unidos, sino que nosotros competimos a horas hombre de perfiles muy junior sacando proyectos adelante y eso hace que haya que currar un montón, pero no curras con la flexibilidad de una startup, curras mucho porque, joder, porque te ha tocado, porque hay un deadline clarísimo, el 30 de este mes, de que hay que entregar el proyecto y sois el equipo que sois, que te puede pasar o no, también puede pasar todo lo contrario en una empresa grande, que es, oye, hay puestos mal distribuidos o hay blancos dentro de los departamentos que de repente una persona pues se queda sin mucho trabajo, sin mucho que hacer durante un tiempo porque saca un proyecto y tal. En una startup todos los recursos están mucho más maximizados. Todo su tiempo, como es todo más evidente y lo ves, quien está ahí tecleando en un Excel sin hacer nada, todo se maximiza mucho más y se es más consciente. Yo creo que ese es el resumen a nivel general. Espero haber aportado algo de valor. No sé si me ha alargado mucho, yo tenía pensado hacer un vídeo más cortito, pero bueno, quería dar mi visión, como además he pasado por ambos mundos, creo que es una cosa importante. Quiero que también cojas muchísima conciencia de, oye, ¿qué me interesa más a mí? ¿Qué tipo de perfil soy? ¿Qué busco en los próximos años de mi carrera profesional? Y tengas eso en cuenta a la hora de coger un empleo. Si tienes dudas de todo lo que he contado, de tal, porfa, escríbeme, porque estoy empezando en esto de YouTube y me apetece también crear cierta comunidad y hacer vídeos con sentido y que os interesen. Así que nada, eso es todo por hoy. Yo voy a descansar este fin de semana. Pasadlo muy bien. Un abrazo.